El tema que hoy vamos a tratar lo hemos titulado Vamos a brillar. Que estás con alguien de la familia, alguien está escuchando, viendo este programa contigo, anímalo y dile, vamos a brillar. Así como yo brillo cuando la luz refleja sobre mi rostro, de manera especial sobre mi cabeza. Y para compartir este especial tema, hoy me acompaña el pastor de Granada Meta, Harrison Tamayo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi pastor Alfonso. Qué alegría verlo. Y buenas noches a todos los hermanos que están ahí conectados por las redes sociales. Bueno, pues aquí estamos desde Granada Meta. Está lloviendo toda la tarde, está haciendo frío. Y no, mi pastor, pues yo veo que cuando usted brilla no es por la luz, yo creo que es como por la unción que el Señor le ha dado, la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a Gracias, seguir Dios. brillando, vamos a seguir brillando, mi pastor. Y lo bueno es que Y usted ya me está imitando, ¿no? Ya también quiere brillar como yo. bueno, ahí vamos, ahí vamos. Si quiero ser como mi pastor en muchos aspectos, pero en ese no tanto. Ahí vamos. Bueno, Harry, ¿hay algún texto bíblico sobre el cual nos hayamos basado para desarrollar esta enseñanza? Sí, señor, un texto muy bonito. Precisamente son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículos 14 hasta el 16. Y lo voy a leer en la versión NBI. El Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén, amén, amén. Qué lindo texto. Es nada menos que la introducción de el Sermón del Monte. Luego de que Jesús habla de las bienaventuranzas, lo que algunos biblistas expertos han llamado el estatuto, la constitución del reino de Dios. Y pues ese texto va a ser la base para que hoy podamos responder a la pregunta. Esta pregunta queremos responder. Y de hecho, si usted quiere colocar alguna respuesta en el chat por Facebook o por YouTube, colóquela. La pregunta es, ¿cómo ser una iglesia que brilla? ¿Cómo podemos ser una iglesia que brilla? Allí donde Dios ha colocado a la iglesia en la capilla, que ayer en la noche llegamos por allá, hoy estuvimos compartiendo con esta linda familia. ¿Cómo ser una iglesia que brilla? Allí en Granada Meta, donde está Harrison, o en Suba, donde está Leonidas, o en Quipile, donde está Ronald. Bueno, en fin. Harry, mientras algunos de repente se animan y escriben, ¿qué tal si vamos desarrollando el tema y dinos, Harry, cómo ser una iglesia que brilla? Bueno, mi pastor, pues podríamos decir que hay unas condiciones para que como iglesia brillemos. Y la primera nos habla de que ser una iglesia que brilla implica mejorar diariamente. Debemos mejorar diariamente. Realmente nunca podemos decir que la iglesia ya lo hizo todo. No podemos decir, no, es que ya aquí en Granada hay una cantidad de miembros, hay tantos cultos en Bogotá, cantidad de gente. No, ya lo logramos. Ya llegamos, ya cumplimos el propósito, ya sentémonos a descansar porque no hay nada más que hacer, ¿no? Mi pastor Alfonso nos ha enseñado que mientras haya un alma que no conozca al Señor Jesucristo,
La iglesia tiene que trabajar y eso requiere una mejora continua. Amén, amén. Y de hecho por allá en Apocalipsis 19:7, el libro de la revelación, el libro donde queda claro que al final de la historia ganamos, que Jesús y su iglesia triunfan, pues en Apocalipsis 19:7 dice que la novia, es decir, la iglesia, se ha preparado. ¿Y qué significa eso? Significa que la iglesia sigue trabajando y sigue mejorando cada día, sigue haciendo cambios. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hasta el día que el Señor regrese. Vamos a trabajar porque uno de nuestros valores como ministerio es que estamos comprometidos con la excelencia. La novia se ha preparado. Esa novia de la que habla el apóstol Pablo cuando dice que Cristo está preparando a la iglesia porque Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. ¡Wow! Sin mancha y sin arruga. Harrison, aquí entre nos, ¿cómo fue el vestido de novia con que se casó tu esposa Liliana? Bueno, mi pastor, pues nosotros nos casamos en el año 1999 y esos vestidos eran todos raros, no como los de ahora. Esos vestidos llevaban unas sombreras acá bien pronunciadas. Las novias usaban como una manguita larga y con un huequito para meter el dedo pulgar ahí. El peinado era bien alto. Recuerdo que mi esposa le llenaron la cabecita de unas hebillas ahí invisibles y mucho maquillaje. Maquillaban mucho las mujeres en ese tiempo. Yo casi no las reconozco. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Bueno, yo en el caso mío, yo tuve que pedirle perdón a mi esposa porque cuando nos casamos, pues ella no tuvo un vestido bonito de verdad. Pero bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso y hace 12 años, pues pudimos celebrar por esta época precisamente nuestras bodas de plata y mi esposa, que siempre ha sido hermosa, pues ese día estaba radiante, vestida de blanco, muy linda y pues la verdad con un vestido muy moderno, de verdad que sí. Y lo que eso demuestra, Harry, es que las formas cambian. El evento fue el mismo, casarnos, renovar votos, pero la forma sí cambia. Y el problema es que a veces la iglesia se ha quedado, por decirlo así, con ese vestido de los 90, ¿no? Con hombreras raras, mangas raras y cosas raras por el estilo. Y por eso es que la iglesia hoy en día no atrae especialmente a las nuevas generaciones. Sí, eso es verdad. Y es que tenemos que ser conscientes que en esa mejora diaria tiene que haber cambios. El cambio es lo único constante en la vida y la iglesia no se puede quedar atrás. El cambio en la iglesia es muy, muy, muy importante. Gracias a Dios que la iglesia de hace 25 años no es la misma iglesia de hoy, porque la iglesia va mejorando y la iglesia de los próximos años no será igual a la iglesia de hoy. Seguiremos como iglesia cambiando y mejorando para seguir siendo una iglesia que brilla, porque realmente a eso es que nos llamó el Señor, que nuestra luz no se apague, que la sal no pierda su sabor, ¿no? Sí, señor. De hecho, yo recuerdo, ya siendo pastor más de 32 años, que hace 25 años y más, un pastor se conocía por su corbata y por cierta manera de vestir, y las mujeres de igual manera, entonces era tenaz. Era impensable ver lo que hoy vemos en nuestras iglesias renovadas, digámoslo así. Que de hecho algunos los llaman no renovados, sino mundanos. ¿Qué hacen en la gran comisión esas mujeres con jeans y con aretes y maquilladas? Eso es pecado. Y cuando yo miro a esas hermanitas de esas iglesias, y lo digo con amor, digo,
más pecado es lo que ellas hacen de estar asustando a otras personas. Entonces eso es como terrible. Yo quiero que nos ayuden a responder. Veo que no han respondido mucho, pero bueno, aquí quiero leer algunos. Fernando Montoya dice, una iglesia que brilla es cuando Jesús y su palabra son suficientes para la iglesia y los hacemos el centro de la vida. Gloria Elena Pérez dice, una iglesia que brilla es una iglesia que ama, enseña la palabra de Dios, la obedece y testifica de lo que Dios hace en nosotros. Bueno, y María del Rosario dice que una iglesia que brilla pues debe dar buen testimonio. ¿Qué tal si se animan y responden entonces esta pregunta? ¿Cómo creen que será la iglesia en el futuro? ¿Cómo creen que será la iglesia en el futuro? Y Harry, aquí entre nos, ¿por qué tiempo llegaste a la iglesia? ¿Cuándo fue tu primer encuentro con una iglesia cristiana? Mi pastor, mirando hacia atrás, eso fue en mayo del año 1997, o sea, hace 27 años aproximadamente. 27 años, Harry, aquí entre nos. ¿Cómo era la iglesia? Trata de describirme la iglesia a la que entraste. ¿Cómo era el escenario, el ambiente, el culto? Trata de describirlo. Bueno, pues era muy diferente a lo que es hoy. Yo recuerdo que las sillas eran de madera en esa iglesia. Tenían un himnario que creo que se llamaba Himnos de Fe y Alabanza, algo así, un librito, y se iban mirando los himnos, se cantaban. Usaban mucho la pandereta para hacer la ollita y llevar el ritmo. ¿Sí? Y la iglesia en ese tiempo, pues no era muy grande. La iglesia cristiana eran locales pequeños, no eran iglesias mega, sino como se les decía en ese tiempo, iglesias de garaje. Más o menos eso es lo que recuerdo. El pastor era con su corbata, bueno, mucha elegancia. Más o menos así era en ese tiempo, mi pastor. Sí, yo recuerdo, nosotros llegamos a la iglesia cristiana en el año 86 y era muy similar, solo que en mi tiempo era todavía creo que más complejo. Pero Harry, ¿qué fue lo que más le impactó cuando llegó a esa iglesia? Bueno, mi pastor, pues yo venía de una cultura del rock secular, yo era metalero, como se dice. Y algo que me impactó grandemente fue que en esa iglesia los jóvenes escuchaban rock cristiano. Yo no sabía que existía la música cristiana rock. Y entonces me pasaron música de grupos de ese tiempo, Petra, Guardian. Y eso me impactó, eso de verdad que me ancló a la iglesia, me gustó mucho porque era música que alababa a Dios, pero en mi género. Yo creo que si esos jóvenes no me hubieran compartido, seguramente yo hubiera ido una o dos veces y me hubiera retirado porque pues no era el estilo de música que yo veía en el culto, el que yo quería escuchar. Pero de verdad que porque esa iglesia estaba pensando en las nuevas generaciones de esa manera, fue que yo Qué quedé ahí. bueno, genial. Será una iglesia renovada, porque en mi caso no fue así. Cuando yo llegué a la iglesia, pues todo lo contrario, era una iglesia muy antigua y creo que se tardó mucho tiempo para renovarse, por ahí más o menos, por ese tiempo, 97, 98, que empezamos a ver una iglesia renovada. Harry, ¿qué tal si miramos en YouTube algunas respuestas que hayan escrito los hermanos a la pregunta de cómo crees que será la iglesia en el futuro? Mi pastor, aquí estoy mirando. Pastor Leonidas dice que es una iglesia relevante a las nuevas generaciones. Eh, Irma Vallejo dice que hablamos un mismo lenguaje de acuerdo a la palabra. Lida Pérez de acá de Granada dice que es una iglesia y va a ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Qué bonito.
Y en YouTube, en Genial. Facebook, mi pastor sí me ha escrito. Aquí Marcela Monroy, un saludo cordial, dice, una iglesia futuro será más grande, amén, con una nueva generación juvenil, sí, creativa y comprometida en seguir al Señor, siendo ejemplo a seguir. Amén, Marcela, esa es la iglesia en que nosotros también estamos soñando. Sí, sí es. Y así vamos a hacer en el futuro si el Señor no ha venido. Tenemos que mejorar diariamente porque es que existen iglesias que no cambian nunca, que siguen igual mientras el mundo avanza y quedan como en un vacío de tiempo, en una burbuja allá atrás. Y cuando la iglesia entra en ese vacío de tiempo, se vuelve invisible ante un mundo que sigue cambiando. Con esto no queremos decir que se cambie el fondo, no. Dios no cambia, la palabra no va a cambiar, eso es innegociable, pero sí la forma, porque una iglesia que no cambia, pues se descontextualiza, va a perder su relevancia, va a perder su brillo, no va a tener el mismo impacto y eso sucede cuando la iglesia no está dispuesta a cambiar. Tal cual, Harry. Imagínate leí en un libro que habla mucho sobre la importancia de ser relevante a la nueva generación y decía que hay iglesias hoy en día, hoy, año 2024, hay iglesias que deberían ser un museo y que deberían cobrar la entrada y tener un cartel que diga, venga para que conozca cómo era la iglesia hace 50 años. ¡Wow! Iglesias que no son relevantes. Y eso fue lo que pasó por lo menos en Europa y tristemente ahora en los Estados Unidos, iglesias que ya no son relevantes, que ahora son museos literalmente, son restaurantes, bares y en el peor de los casos algunas veces son otros sitios terribles, de verdad que es muy triste. Muy triste. Que el Señor nos guarde, la iglesia latina, la iglesia aquí en Colombia, de perder ese brillo, de perder ese sabor. Y aunque el mensaje no cambia, porque eso es innegociable, sí es bueno que cada día, no cada año ni cada década, sino cada día, evaluemos la forma en que llevamos el mensaje a este mundo, a esta generación en la que estamos viviendo, que es un mundo oscuro, que es un mundo frío, de tal manera que podamos brillar en la comunidad donde Dios nos ha puesto. Y aquí quiero hacer una claridad. No hay lugar donde la iglesia no pueda brillar. El Evangelio Amén. está hecho, está diseñado de tal manera que brilla donde sea que lo pongan. Solamente tenemos que mejorar nosotros, mirar esa mejora continua para seguir brillando. Sí, me hace recordar lo que trabajamos en la iglesia que se llama el plan operativo. Saludamos a la pastora Paola que siempre está tan comprometida con nosotros para ese Sí, sí. plan de mejora continua. Entonces la pregunta, Harry, que deberíamos responder los que servimos al Señor y que estamos queriendo alcanzar a la próxima generación es, ¿cómo podemos mejorar continuamente? ¿Cómo podríamos mejorar diariamente, Harry? ¿Qué se te ocurre? Bueno, se me ocurre que debemos seguir siendo una iglesia contemporánea, o sea, una iglesia que, de acuerdo a cómo el ritmo del mundo va cambiando, pues va acomodando las estrategias o ideando nuevas estrategias que obviamente vienen del Espíritu de Dios para que no quedarse en el presente o en el pasado. No estamos diciendo que tiene que ser una iglesia mundana o libertina, no, simplemente que sabe ir ahí en el barco, como un barquito, en medio de la marea, ahí navegando por el tiempo. Así es, la idea es sencillamente comunicar el mismo mensaje que no cambia, pero de una manera que la gente lo entienda en el lenguaje de hoy. Creo que también tenemos que ser una iglesia multigeneracional.
Yo definitivamente amo las nuevas generaciones. Si yo me he visto ahora un poco diferente, hoy me puse chaqueta porque está haciendo frío, pero realmente es porque quiero ser relevante para mis jóvenes. Quiero que ellos entiendan que su pastor los ama y los entiende. Pero obvio, no estamos desconociendo el aporte de la experiencia de los adultos y de los adultos mayores. Valoramos mucho eso, pero queremos que haya una conexión en donde los adultos, los que, como en mi caso, ya tenemos cierta edad, pues entendamos que hay que pasar la posta y que hay que formar a la nueva generación. Pero ¿cómo más podríamos ser relevantes, Harry? Bueno, podemos seguir en ese proceso de mejora continua, siempre apuntándole a ser una iglesia relevante. Y en términos más sencillos, es una iglesia que con todo lo que hace, rasca donde pica. ¿Sí? Se están presentando situaciones en el país, en el mundo, en las comunidades. No podemos hablar de temas que no son interesantes, que no son importantes. Rasquemos donde picamos y de esa manera seremos relevantes, brillaremos y como dijo el Señor Jesús, las personas verán nuestras buenas obras y glorificarán al Señor también. Sí, rascar donde pica significa responder a las preguntas que la gente de hoy se hace. Y también necesitamos responder a los problemas de la gente de hoy. Por eso les animo a escuchar Entre la Vida y la Biblia, que es un pequeño audio que todos los días se comparte, que busca responder preguntas y resolver problemas. Eso es, porque muchas iglesias hoy responden preguntas que se hacían hace 40 años, pero ya hoy no. Ojo con eso. También es importante entender esto. Ser una iglesia que brilla implica marchar en unidad. Tenemos que aprender a caminar en unidad. Por allá un profeta de la antigüedad dijo, ¿caminarán dos juntos sin estar de acuerdo? Y la respuesta pues a esa pregunta es no. Y por allá en el Salmo 133, el salmista dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Donde se da esta armonía, dice la Biblia, el Señor concede bendición y vida eterna. Esto significa que definitivamente hay una fuerza en la unidad de la iglesia. Definitivamente mejores son dos que uno. Por eso en este año hemos querido enfatizar esto, de que hay que cuidarnos unos a otros. Pero Harry, ¿cómo podría uno marchar en unidad? Bueno, pues pensando en esto, yo diría que hay que perseguir la misma visión, o sea, apuntarle a lo mismo, porque es que hay un problema que se presenta en la iglesia y es la división. Y es una palabra compuesta. División significa dos visiones y a veces no solo son dos, sino son muchas, varias visiones. Entonces el uno le apunta a una cosa, el otro al otro, el otro a esta, a aquella. Y si no hay acuerdo, entonces nos dividimos y en la experiencia de estos años yo veo que las iglesias se dividen de adentro hacia afuera porque el uno empieza con una cosa, el otro con otra, y entonces de una iglesia resultan tres, pero son puras divisiones y entonces se pierde el impacto. En cambio, cuando una iglesia está unida siguiendo la misma visión, hay multiplicación y hay fuerza y hay impacto en la comunidad. Amén, amén. Por eso la Gran Comisión tiene una sola visión, una misma misión, unos valores, una estrategia, unos propósitos. Esto no significa que todos hagamos lo mismo, pero sí que le apuntamos a lo mismo, porque tal vez en Granada le apuntan de una forma diferente al compañerismo, pero el Sí, propósito, la visión es
sencillamente la misma. Definitivamente hay un poder incalculable en la unidad. El escritor de Eclesiastés dijo, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su salario. La unidad sencillamente impacta, genera una unidad tremenda. Y eso es clave, eso es clave. Me gustaría, Harry, que de repente nos recuerdes algo de nuestra visión. ¿Qué recuerdas de nuestra visión, pastor? No, mi pastor, nuestra visión dice que buscamos transformar familias y comunidades a través de personas comprometidas con la extensión del reino de Dios. Esa es la visión de nuestra iglesia, la Gran Comisión, y es muy clara, y eso es lo que buscamos, transformación en donde quiera que estemos. Todos le apuntamos a lo mismo a través de diferentes enfoques, como usted lo decía, y si lo seguimos haciendo, seremos una iglesia mucho más brillante. Pero bueno, mi pastor, ya usted en la experiencia de tantos años como pastor, presidente de la Gran Comisión, ¿le ha sucedido que ha habido personas que han querido trabajar con usted, pero con una visión diferente? Ay, lamentablemente quisiera responder que no, pero tengo que Sí. responder que sí. De hecho, eso es algo que me genera mucha carga, mucha preocupación, porque encuentro personas, mujeres, hombres, con mucho talento, con mucha capacidad, pero que sencillamente no se quieren alinear a la visión de la iglesia. Administrativamente quieren hacer las cosas como se les da la gana, ellos manejan las cosas por aquí, por allá. Gracias a Dios no son muchos, realmente los podría contar con los dedos de la mano y me sobra, pero sí es complicado generar esa unidad, generar ese criterio y pues en algunas ocasiones, cuando de repente afloran pecados de carácter, pecados tenaces donde uno ve que no funciona, pues lo que hemos dicho es mejor cada uno por su lado, cada uno trabaje y mire qué es lo que puede hacer porque realmente no va a funcionar. Y ya lo dijiste, Harry, la visión de nuestra iglesia es buscamos transformar familias. Somos una iglesia que cree en la familia, de acuerdo al diseño original establecido en la Biblia. Y comunidades. Creemos que una familia, que es la unidad, la célula básica, llega a una comunidad y esa comunidad va a empezar a ser transformada. ¿Por medio de quiénes? De personas. Las personas son lo más importante, pero personas que estén realmente comprometidas, dispuestas a pagar el precio en esto de la extensión del reino de Dios. Harry, ¿qué podríamos hacer nosotros con esto de la visión de esta iglesia de la Gran Comisión? Bueno, no, en esta gran visión que indudablemente ha sido dada por el Señor, pues lo que tenemos que hacer es fortalecerla cada día, tenemos que defenderla, pues no es cambiarla, no, este año una visión y el otro año otra, no, no, tenemos que defenderla, cuidarla y pues sobre todo cumplirla, porque es algo que viene de Dios y ya con el paso de los años se ha visto que es nuestro enfoque y que funciona y que da fruto, ¿no? Y Harry, nosotros creemos dentro de nuestra estrategia, creemos que los grupos pequeños o los grupos GCI, grupos de crecimiento integral, son muy importantes. ¿Qué podrías decir tú al respecto? A propósito, en Granada, ¿son una iglesia con grupos? Bueno, mi pastor, no, acá en Granada no somos una iglesia con grupos. Nosotros acá somos una iglesia de grupos, que es muy, pero muy diferente. Y a través de los grupos, de esta gran estrategia, es que vamos marchando
y es que vamos creciendo y es que vamos extendiéndonos. Y precisamente todo el Ministerio de la Gran Comisión estamos marchando por estos meses en una reingeniería de los grupos, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin, pues, de que la iglesia en cada una de sus sedes brille más. Entonces, con mucha alegría, uno ve que ahora tenemos, por ejemplo, G6 deportivos. Entonces, las personas van y juegan, hacen un deporte y después se reúnen a alabar al Señor, a reflexionar en cuanto a lo que vivieron. Tenemos G6 de profesionales. También ve uno por allí que se están levantando grupos de cocina, entonces los Masterchef ahí, pero también llevando la palabra, el pan de vida, grupos de crecimiento integral de costura, también en la campaña que terminamos hace poco de Celebremos la Recuperación también. Hay unos grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy chévere. Genial, y hablando de cocina, yo quiero hacer una publicidad porque el pastor Samuel ha abierto un emprendimiento que, wow, es muy rico. El tío Sammy, unos rollitos de canela excelentes, así que esos grupos vale Uy, la pena. Y quiero anunciar uy, desde ya que a partir del 8 de septiembre, Dios mediante, entramos en modo campaña. Vamos a tener 40 días de compañerismo y será un lindo tiempo para que aprendamos a cuidarnos unos a otros. Recuérdalo, a partir del 8 de septiembre, 40 días de compañerismo, un entrenamiento para aprender a cuidarnos unos a otros. Y yo quiero animar a los que están conectados ahí. A la vez vamos a hacer un examen y es, escriba el nombre del líder del GCI al que usted pertenece. Escríbalo. ¿A qué GCI pertenece? A propósito, Harry, ¿tiene un GCI? ¿Asistes a algún GCI? ¿Quién es tu líder? claro que sí, mi líder es usted, mi pastor. Pero yo tengo acá un grupo los domingos deportivo, domingo en la noche, y es impresionante cómo, o sea, nos reunimos como 30 40 personas, jugamos, y al final está el espacio para la reflexión, y hemos podido alcanzar varios de esos jóvenes ya para la iglesia y se han bautizado. Entonces, es maravilloso todo ahí a través del eje transversal, que son los 5 propósitos por los cuales existe nuestra iglesia, que son adoración, evangelismo, discipulado, compañerismo y ministerio. Entonces marchamos juntos en eso y es una bendición. Sí, la verdad es que si nosotros queremos ser iglesia, pertenecer a la iglesia y realmente entrar en esta dinámica de ser discípulos y hacer discípulos, necesitamos grupos pequeños, todos lo necesitamos. También vamos cumpliendo esta visión a través de la plantación de iglesias. Estamos comprometidos con eso, a pesar de que a veces nos genera dolor de cabeza este proceso, pero no renunciamos, porque Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, aunque Dios nos plantó inicialmente en Patio Bonito, no nos hemos querido quedar solamente allí. Por eso Dios nos ha llevado a Granada, a Puerto Lleras, a Quipile, a La Capilla, a Garagoa, Chinavita, Ciudad Bolívar, Suacha, ahora a España. Tenemos a nuestro pastor de España por aquí visitando su familia, Chile y otros lugares. No renunciamos, seguimos comprometidos con esto y oramos para que muchos de los que están ahí conectados algún día terminen siendo, pues, plantadores, que sean plantadores de iglesia. Pero Harry, ¿cómo más podemos o cómo más esta iglesia está cumpliendo la visión? Pastor, también estamos marchando juntos y brillando a través de un ministerio muy hermoso que es el Ministerio de Educación Cristiana, Crecer, así se llama, que son las famosas escuelas de discipulado. Ahí es donde las personas se están formando y vamos haciendo de ellos discípulos comprometidos
y competentes con la extensión del reino de Dios y es como un escalafoncito bonito. Vamos de escuelas básicas, luego viene la escuela avanzada, luego hay escuelas especializadas, luego está el seminario bíblico de las asambleas de Dios y mucho, mucho más para ir creciendo, para ir brillando. Entonces, de esa manera la iglesia también se mueve y avanza. Amén. Y de paso quiero felicitar en esta noche a nuestro pastor David René Lazo, que pues ha obtenido ya su licenciatura en Biblia y Teología de la Global University en Springfield, Missouri. Esperamos que muy pronto tenga ese certificado en sus manos, pero lo celebramos. Así que un cordial saludo, licenciado David René Lazo. Y bueno, que hay algunas respuestas. Yo quiero leer aquí, hay como dos en Facebook. Ángelo Segura dice que su líder es Jamie Torres. Jamie, gracias por lo que haces. Luz Marina Medina dice que el líder de ella es Víctor Raúl Álvarez. Genial. Déjeme leer aquí unos, Harry, de YouTube y su merced lee los demás. Aquí dice que Leonidas Salazar, yo soy su líder, sí, eso soy. Jenny Sarmiento saluda a Jaycee Tatiana Herrera. Eso suena como Granada Meta. ¿Qué otros Dice, líderes hay por ahí, Harry? dice Luis Fernando Montoya, que pertenece al GCI de John Cruz. Lida Pérez de acá de Granada dice que pertenece al GCI de la Macarena. Yasmin Jubeli, sus líderes son Adriana Peña y Uciel. Julio César Pacheco, GCI de Hombres, Distrito 2. Leonardo Luna, el líder es Ormison Bustos. María del Rosario, Distrito 2, Pastor Sergio Dueñas. Luz Tamayo, la líder es Angélica Galeano. Wow, Ah, muchos, muchísimos. uy, Un sí, aplauso ahí virtual para todos esos líderes por ese trabajo tan, pero tan especial que hacen. Harry, ¿de qué otra manera la iglesia puede y debe brillar? Y hablando de iglesia, entendemos que es la comunidad de los redimidos, de los creyentes en Cristo. ¿Cómo más podemos brillar? bueno, mi pastor, además de mejorar diariamente y de marchar en unidad, pues la iglesia que brilla debe morir a lo individual, morir a lo individual. Por eso la palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20 y entiéndase bien lo que dice. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto habla muy claramente de que hay que morir a lo individual, porque el que vive en nosotros es Cristo. Ya nosotros estamos muertos. Entonces esto se refiere a que debemos renunciar a nuestros deseos cuando se trata de alcanzar un bien mayor, algo mejor. Y definitivamente, si queremos brillar en eso a lo que Dios nos ha llamado, tenemos que morir a algo, por algo mejor, cambiar por una causa mayor. Y cuando nos damos cuenta de que la iglesia es lo que es y vale lo que vale, entonces mis visiones individuales, mis planes individuales pasan a un segundo plano. Más o menos eso es lo que quiere decir este punto, mi Genial. pastor. Harry, y cuéntanos aquí entre nos para responder a ese plan de Dios en cuanto al llamado al ministerio pleno, tiempo completo. ¿A qué planes tuviste que renunciar? Bueno, mi pastor, pues yo era taxista en Bogotá y mi plan era tener un vehículo propio, también conseguirle a mis padres una casa propia, porque toda la vida pagamos arriendo en el sur de Bogotá. Y esos planes tuvieron que ser cambiados, porque ya no eran mis planes, sino el plan de Dios. Y el plan fue dejarlo todo allá,
de hecho, Dios le regaló el apartamento a mis padres sin que yo tuviera que hacer mucho esfuerzo. Y venir a plantar una iglesia aquí en Granada, venir a alcanzar las almas. Y entiendo hoy en día que fue lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que mis planes eran muy pequeños frente a los planes grandes de Dios. Y me imagino, mi pastor, que en su caso fue lo mismo. ¿Usted a qué tuvo que morir? Bueno, yo tuve que morir a muchas cosas, tuve que morir a muchos sueños, planes personales, proyectos. Sobre todo tuve que morir a mí mismo, tuve que morir a mi ego, a mis complejos, a mis heridas, a mis malos hábitos. Tuve que morir a mi mal carácter, tuve que morir a esa naturaleza pecaminosa, pero creo que fue lo mejor. Y una pregunta que uno tendría que hacerse, bueno, ¿y cómo debemos morir? Y pienso en esa frase que alguien dijo, no tengas miedo a la muerte de un vaquero. Y yo no sé si ustedes han visto esas películas, bueno, somos como ya muy viejitos, pero esas películas antiguas del oeste, de los vaqueros, donde el héroe mata a los malos y es de una manera tremenda. Con una sola bala, ¡pum! Elimina tres. Luego cae sobre una mesa en el bar y ¡pam! De pelea y mata a otros dos. Luego cae por la ventana, la rompe, recibe tres balas en el pecho, ¡ah! Pero mata cinco más. Luego para, se levanta y lleva una pelea donde empieza a morir lentamente mientras mata a otros dos. Pim, pim, pim. Y cuando está ahí, pues besa a su mujer, a la chica, y la está besando, se despide del caballo, chao, azabache, y ¡pum! Mata a otro más. Y tiene tiempo para unas palabras de despedida con su hijo. Perdónenme, hermanos, estoy exagerando un poco, pero esa es la muerte de un vaquero. Y a veces nosotros exageramos, ¿no? Pero tenemos que aprender a morir. Si queremos cumplir el propósito de Dios, pues no nos hagamos tantas películas y muramos a eso que tenemos que morir. La ilustración que toca no tener la muerte del vaquero. Entonces hay por lo menos unos 4 puntos concretos en esto y son los siguientes. Número uno, muera rápido, hermano, muera rápido. Si hemos sido crucificados con Cristo, entonces debemos detectar qué es lo que debe morir y hacerlo morir rápido. No ponernos ahí a darle largas, resistirlo, no, es ya, es ahora. También, Harry, hay que morir silenciosamente. Es decir, no vaya gritando por todo el mundo, ay, es que el sufrimiento, ay, es que el ministerio. No, sencillamente muera en silencio. No sea tan peliculero, ahí en calladito, pero vaya muriendo. Sí, así es. Otro tip ahí es muera limpio. No se ponga ahí a llevar la sangre por todo el mundo y ay, ahí gota a gota y llevando a otros consigo en su dolor. No, de una y ya. Sí, señor. Y por si acaso, a esas cosas malas, a esas cosas pecaminosas, a eso que le impidió lograr muchas cosas, por favor, no resucite. No resucite para eso, porque en muchas películas solo esos monstruos malos de los viernes resucitan, el Freddy Krueger de la iglesia. No, 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 no. No resucite a sus planes individuales, no lo haga. Enfóquese en aquello que Dios tiene para usted. Sí, señor. Así es que se debe morir. Rápido, silencioso, limpio y sin lugar a resucitar a lo malo. Y en esa tarea, pues sabemos que el Espíritu de Dios sí que nos puede ayudar. Amén, amén. Definitivamente si queremos que la iglesia brille, renunciemos a nuestros egos, a nuestras cosas y entendamos que todo esto no se trata de nosotros, no se trata de que conozcan al pastor, ni siquiera que conozcan el ministerio de la Gran Comisión, se trata de que conozcan a Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que alaben al Padre que está en los cielos. Entonces, vamos a hacer una iglesia que brilla.
Harry, ¿algún comentario final, alguna frase de cierre para que podamos orar y terminar este tiempo donde estamos retándonos a ser una iglesia que brilla? Sí, mi pastor, pues uno piensa en los discípulos de Jesús. Ellos antes de ser discípulos de Jesús, pues eran pescadores, otro era recaudador de impuestos, otro era revolucionario, era cananista, como un guerrillero. Pero Jesús los llama y los reta a que dejaran de ser todo eso para convertirse en pescadores de hombres. O sea, en otras palabras les digo, miren, yo quiero que ustedes brillen. Y realmente estos hombres jamás hubieran brillado tanto si no hubieran muerto a sus planes individuales por alcanzar algo mayor. Y de hecho brillaron demasiado. Obviamente hubo uno que no brilló tanto, como fue Judas, porque él no entendió, no aceptó el reto y finalmente pues terminó ahorcándose. Pero bueno, con la ayuda del Señor, todos los discípulos del Señor en la Gran Comisión de Colombia vamos a brillar. Y bueno, dejaría ahí una frase para terminar y es la siguiente. Quien se atreve a brillar, muchas almas perdidas podrá alcanzar. Quien se atreve a brillar, muchas almas perdidas podrá alcanzar, mi pastor. Amén, amén, amén. Gracias, Harry, por este lindo tiempo de enseñanza y pues retar a la iglesia allí en Granada y en todas nuestras sedes. Vamos a ser iglesias que brillan, iglesias con líderes que brillan. Pues Harry, un gran abrazo, saludos a Liliana, saludos a Esteban, a Valerie y a toda esta linda iglesia, la cual anhelo ver muy pronto. Gracias, mi pastor. De igual manera, le amamos mucho a usted, a la iglesia en Patio Bonito, y seguimos juntos en la extensión del reino de Dios. Amén, amén.